Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Sara y el día de hoy voy a seguir hablándoles sobre el Evangelio de María Magdalena. Bueno, en el video anterior estábamos viendo cómo Jesús nos habla de estar en armonía con la naturaleza y para mí eso de estar en armonía con la naturaleza proviene de la sanación. Y también estábamos viendo cómo él dice que vigilad para que nadie os extravíe diciendo, helo aquí, pues el Hijo del Hombre está dentro de vosotros, id hacia él. Y ahí nos está diciendo que vayamos hacia adentro y que no nos dejemos distraer por los, las voces externas o los guías externos o quienes se presentan como guías, sino que vayamos hacia adentro y escuchemos nuestra guía interior, nuestro maestro interior, que es como eh, esa es la base de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Que uno despierte su maestro interior o su Cristo interno y que sea soberano sobre su energía y su poder y sobre la sabiduría que lleva dentro y que no esté como cediendo ese poder a algo exterior. Bueno, de eso hablábamos en el anterior video y hoy ya quiero como terminar de hablar sobre este evangelio, estas enseñanzas de Jesús y María Magdalena que son tan profundas. El otro día veía como una clase sobre María Magdalena con varios maestras y una de ellas dijo que María Magdalena era como una científica de su tiempo, una científica de una ciencia que es aún desconocida para nosotros, que es la ciencia del espíritu, y a mí me voló eso la cabeza, porque para entender las enseñanzas de Jesús hay que tener discernimiento y hay que tener bien activados los ojos y los oídos del corazón. Y si tiene su ciencia entender estas enseñanzas. Hoy voy a hablar sobre las 7 potestades del ego, que en el primer video que hice sobre María Magdalena, les hablé sobre cómo ella me está dictando un libro, o me dictó un libro que ya está casi terminado, sobre estas 7 potestades del ego que se pueden ver como las 7 emociones más densas que podemos sentir como seres humanos. Y pues uno como ser humano, uno como ser humano y divino que es, puede caer en esas 7 potestades a menudo, tal vez todos los días, tal vez un día así, por ejemplo, que te sientes así con mucha ira y que te dejas como guiar y dominar por esa ira, ahí estás cayendo en una de las potestades que ella explica ahí, que es la 7ª potestad. Y entonces ella me ha enseñado cómo trascender esto a través de diferentes experiencias y a través de el corazón. Yo, además de recibir como cuando canalizo, no recibo solo como palabras, sino que también es más que todo una emoción, un sentimiento. Entonces ella me ha ayudado mucho a comprender pues cómo transformar la oscuridad y la ignorancia y la ira y todas estas emociones o entidades que ella explica ahí, que bueno, es que es un tema bastante extenso, ¿no? Esto está asociado con los 7 demonios que dicen que ella tenía, em, y como sí, con esa posesión, sí, con las posesiones, porque las posesiones tienen que ver con que uno cede su poder y que uno también se deja como dominar por una de esas 7 potestades. Entonces, bueno, ya vamos a empezar. Esta va a ser como una canalización. María Magdalena está aquí, me va a ayudar aquí a expresarles esto. Bueno, y también va a ser, mucho de lo que voy a hablar aquí va a ser
de, pues bueno, yo escribiendo este libro que me está dictando María Magdalena, entraba en trance y no podía dejar de escribir básicamente y sentía mucha energía e información bajando hacia mí. Y luego leí esta información y ahí he aprendido muchísimo también. Entonces voy a coger también cosas de ahí, de lo que he aprendido sobre lo que ella me ha dicho. Y ahí ella va hablando a través de mí. Bueno, entonces vamos a seguir. Luego de todo esto, de que Jesús dice que vayamos hacia adentro y que no se dejen distraer, de que yo estoy aquí, yo estoy allá, porque yo estoy dentro de ustedes, ¿no? El Hijo del Hombre está dentro de ustedes. Entonces luego dice a los discípulos, esto es una conversación que tienen los discípulos después de la resurrección. Jesús resucitado se les aparece y les está diciendo esto. Bueno, dice, pónganse en marcha, id y proclamad el evangelio del reino. O sea, vayan, levántense, tomen acción y vayan a compartir el mensaje que les he dicho. Dice, no impongáis más preceptos de aquellos de los que fui testigo. No añadáis ninguna ley a las de la Torá, no sea que seáis esclavizados por ellas. Dicho esto, Jesús partió. Miren, dice Jesús, no impongáis más preceptos de aquellos de los que fui testigo, no añadáis ninguna ley a las de la Torá, no sea que seáis esclavizados por ellas. Dicho esto, Jesús partió. Aquí lo que nos está diciendo, como lo que estoy recibiendo y lo que escribí aquí, es que, bueno, primero los invita a tomar acción, ¿no? A ponerse en marcha, a levantarse. Y miren que yo siento que cuando Jesús le hablaba, por ejemplo, a los discípulos o a los fariseos, él sabía que sus palabras iban a como reverberar, como me llega la palabra reverberar, como pues sí, iban a vivir dentro de nuestros corazones por siempre y que él no solo le estaba hablando en ese momento a los discípulos o a los fariseos, sino que nos estaba hablando a todos nosotros. Entonces aquí cuando Jesús invita a los discípulos que estaban ahí presentes, a María Magdalena, Pedro, Mateo, todos ellos, a ponerse en marcha y a levantarse y predicar el mensaje, no es algo que les esté diciendo solamente a las personas que estaban presentes en este momento, sino es algo que nos está diciendo a todos nosotros, ¿sí? Es como me llega, encuentra tu verdad, encuentra tu mensaje y luego ponte en marcha y ve a predicar ese mensaje que encuentras ahí, sanando y limpiándote y yendo al templo de tu corazón. Y cuando encuentras ese mensaje que tú quieres dar, tienes que ponerte en marcha e ir a proclamar ese mensaje, ir a compartir ese mensaje. Es lo que me llega ahorita. Sí. Pónganse en marcha. Dice, bueno, aquí también obviamente él no quería crear como un dogma en su nombre ni una religión, y eso es lo que nos está diciendo aquí. No hay que poner más reglas esclavizadoras, que fue como todo lo contrario que hizo la iglesia. O sea, yo a veces pienso que pues leyendo esto me llega que la iglesia hizo todo lo contrario a lo que Jesús realmente deseaba, que era como crear una comunidad, no una iglesia como la conocemos ahora, sino una iglesia, o sea, una comunidad de personas que
fueran, no sé, que vivieran en servicio y en autoconocimiento y que se amaran las unas a las otras. Era como ese ya era el proyecto de Jesús, crear una comunidad, no una iglesia, no un dogma, no una religión. Antes él no era, él decía todo lo contrario. Él, sí, bueno, decía todo lo contrario a lo que decía la religión de su tiempo. Él, bueno, obviamente era judío y sí había muchas cosas que practicaba y seguramente había muchas cosas que él compartía y obviamente estudiaba la Torá y todo eso. No hay que olvidar que él era judío y todo esto tenía estas raíces judías, tal vez esenias, y también se fue a estudiar a la India y todo esto, pero bueno, de ahí él tenía un conocimiento diferente y él predicaba algo diferente a lo que predicaba la gente de su tiempo. Realmente el mensaje de Jesús es muy, muy, muy adelantado para el tiempo en el que él estuvo y pues los que tuvieron oídos para escuchar en ese momento, pues bueno. Pero siento que hay personas que no lo comprendieron bien, porque él fue un maestro muy revolucionario y que era hijo de, o sea, él se reconocía como hijo del Dios del amor, ¿cierto? Y el Dios que profesaban los judíos, pues ya sabemos, era un Dios celoso, era un Dios que castigaba, que, bueno, hacía cosas bastante terribles, que pedía sangre y sacrificios y así. Y Jesús como que vino a revolucionar eso y vino a decir, no, Dios es amor, ustedes están adorando al ser que no es, ustedes están adorando al, dirían los gnósticos, al demiurgo, al, a algo que no viene de la luz, algo que no viene del amor. Y él dijo, yo y el Padre somos uno, ¿verdad? Pero con eso no se refería solamente a él, sino a todos nosotros, que todos somos uno con el Padre, que todos somos uno con el amor. Bueno, entonces él no quería crear un dogma ni una religión, y ahí se ve. Él lo que vino a hacer es a darnos enseñanzas liberadoras y a darnos un ejemplo de amor a todos nosotros. Un ejemplo de quién puede llegar a ser el ser humano verdaderamente. Porque somos este cuerpo y también somos nuestra alma. Nosotros también podemos llegar a tener un corazón así de noble y valiente como el de Jesús y podemos tener la fuerza de seguir dando la palabra con amor, con dulzura y con firmeza como María Magdalena. Bueno, ok. Si está diciendo que no creen más reglas, no creen más reglas de las que yo fui testigo y no añadan ninguna ley a los de la Torá, que era lo que Jesús estudiaba como judío, y no sea que seáis esclavizados por ellas, o sea, no me pongan más reglas. Yo no dije nada de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, eso fue después con la iglesia y todo esto. Bueno, luego dice, los discípulos estaban apenados y lloraban con amargura diciendo, ¿cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el evangelio del Hijo del Hombre? Si no han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? Entonces María Magdalena se levantó, los besó a todos y dijo a sus hermanos, no lloréis.
Y no os entristezcáis, no vaciléis más, pues tu gracia descenderá sobre vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado para ser plenamente hombres. Dicho esto, Mariam convirtió sus corazones al bien o a Dios. Aquí llaman a Dios el bien, que es un buen nombre, la verdad me parece. Dios es el bien. Es otra enseñanza que hay acá, que es Dios es el bien, ¿no? Dios es el bien, Dios es la bondad, Dios es todo lo bonito, digámoslo así. Bueno, sigamos, que ya me pongo a hablar de otras cosas. O sea, sí. Marian convirtió sus corazones al bien y se iluminaron con las palabras del maestro. Bueno, aquí yo tengo varias como ideas, y es que María Magdalena es como la diosa encarnada ahí en ese lugar, en esa habitación en la que estaban los apóstoles tristes. Ella es como esa madre, tal vez podríamos decirlo así, como esa energía femenina que los discípulos necesitaban en ese momento. Y miren qué lindo, les da un beso para alentarlos a seguir predicando el mensaje, y les dice, bueno, tranquilos hermanos, no lloren más, no vacilen más. Obviamente los discípulos habían pasado por un momento traumático y es normal que estuvieran así, pero María Magdalena es esa como madre o esa energía femenina que ellos necesitaban en ese momento, que los besa o los abraza. Yo me imagino que también, bueno, no sé, que como que su energía los ayudó a seguir esa energía femenina y dulce, pero a la vez fuerte que ella tenía. Porque hay varios como en algunos evangelios apócrifos dicen que María Magdalena tenía una energía muy fuerte y dulce a la vez, como que hablaba de manera firme y dulce. Entonces ella les dice, bueno, no lloren más, les da aliento, palabras de esperanza, como quien sabe escuchar la voz de Dios en su interior y sabe compartir esas palabras con los demás. Sí, yo creo que ella en ese momento escuchó esa voz de calma que todos a veces sentimos, de todo va a estar bien, de vamos a predicar el mensaje, todo eso como esa guía interna, y compartió eso que ella estaba sintiendo con los demás discípulos. Sí, como que escuchó a su corazón, ¿saben? Y los discípulos tal vez estaban muy, tal vez cayeron en el miedo, en la inseguridad, todo esto que es muy normal en todos los seres humanos. Pero María Magdalena los hace como levantarse de esa, los hace retornar a Dios, ¿no? Los hace levantarse de esa tal vez ignorancia que ellos estaban experimentando, ¿no? En un sueño me dijeron que en ese momento eso era lo que estaban experimentando los discípulos, como mucha, obviamente, ansiedad, miedo, sentían como mucha oscuridad alrededor de ellos, pero también hay como que ignoraban las palabras que el maestro les había dicho. Entonces María Magdalena nos hace regresar al corazón, básicamente eso es lo que hace ella. Y luego dice, pues tu gracia descenderá sobre vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado para ser plenamente hombres o plenamente humanos. También he leído esa traducción, plenamente humanos.
En estos días he estado leyendo un libro que se llama María Magdalena Revelada. Lo estoy leyendo en inglés y por eso no lo traje aquí, porque tendría que traducirlo y todavía tengo que practicar más mi inglés. Pero bueno, estoy leyendo ese libro y en ese libro dicen que la autora dice que lo que significa ser plenamente humano, y uno de los mensajes más importantes de Jesús es que lo que significa verdaderamente ser humano es ser este cuerpo temporalmente y ser el alma. Ser humanos es ser divinos, tener un alma y tener un ego. Y unir esas dos, como unir el alma con el cuerpo o unir esa chispa divina con el cuerpo y encarnar bien esa luz del alma, digámoslo así. Ese era el mensaje de Jesús, encarnar nuestro mensaje, encarnar nuestra alma bien aquí a la tierra, traer el reino de los cielos a la tierra, que ese era pues el proyecto de él y eso era lo que quería enseñarnos, encarnar ese Cristo interno, ese nous, esa conciencia del alma aquí a la tierra, bien anclada, bien encarnada, ¿no? En el cuerpo. Y bueno, sí, eso quería contarles. Entonces aquí dice, bueno, ya lo voy a dejar ahí. Dicho esto, María convirtió sus corazones al bien, a Dios, los hizo retornar a Dios y se iluminaron con las palabras del Maestro. Listo. Esa es como otra enseñanza. Y ahora dice esto, que Pedro sabía que María Magdalena obtenía enseñanzas muy profundas de Jesús, porque pues María Magdalena era la compañera de Jesús, ¿verdad? Eso ya sabemos. Yo siento que su conexión era era una conexión muy pura y iba más allá de maestro y discípula. Yo sí creo que ellos estuvieron casados, pero eso no es lo más importante, ¿ok? Yo creo que ellos sí fueron pareja y siento que su conexión iba más allá de algo físico, sexual o algo así. Que siento que a veces nos pasa mucho de caer en esto de como de sexualizar mucho el mensaje de María Magdalena o sexualizar mucho esa conexión que él tenía con Jesús, sobre todo en la nueva era y todo esto. Y la verdad es que hay que dejar de ver a María Magdalena como sí, hay que dejar de verla como una prostituta y hay que dejar de verla también. Yo no la veo ya como una maestra tántrica ni nada de ellas. Su mensaje va más allá de algo sexual, ¿ok? Eso es lo que quiero decir. Pero bueno, yo creo que la conexión de Jesús y María Magdalena era como una conexión de almas muy fuerte, pero también como de transmisión de conocimiento, ¿saben? Como que esa era a ellos los alimentaba, servirle a las personas, enseñar a las personas y darse conocimiento entre ellos, porque eran estudiantes y maestros del otro, ¿saben? Bueno, aquí Pedro le pide a María Magdalena que le dé una enseñanza que ellos no han escuchado. Entonces, bueno, vamos a ver. Y luego Pedro se va a quejar de la enseñanza que da María Magdalena porque pues tiene miedo, ¿no? Porque le tiene miedo a lo desconocido. Pero bueno, Pedro dijo a María, hermana, sabemos que el maestro te amó más que a las demás mujeres. Dinos aquellas palabras que el maestro te dijo y que recuerdes y que tú conoces y que nosotros no hemos escuchado. Mariam respondió diciendo,
lo que no os está dado a comprender, os lo anunciaré. Entonces aquí nos están diciendo que María Magdalena era la anunciadora del mensaje de Jesús o la reveladora del mensaje de Jesús. Y miren qué bonito, estoy teniendo aquí como está llegando una información. María Magdalena como la anunciadora de la resurrección, ¿no? Es muy bonito esa parte de la historia, como ella anuncia la resurrección y dicen que ella tardó del sepulcro, del huertico en el que estaba, donde se encontró con Jesús, tarda 1 hora en llegar a anunciarlo a los discípulos, ¿no? O bueno, sí, tarda 1 hora en llegar allá. Es como una leyenda que hay, una historia. Imagínense ella cargando, imagínense ella cargando en su corazón esa noticia y tener que anunciarla. O sea, Jesús le dio la tarea de anunciar la resurrección y sin ella no tendríamos lo que es el domingo de resurrección, ¿verdad? Entonces es muy bonito eso. Yo creo que ese día y toda la Semana Santa es un día para celebrar, bueno, para más bien conmemorar, ¿no? Sobre todo el domingo, que sí es como para resucitar y así, es también para celebrar a María Magdalena, a la Madre María y a todas las mujeres que estuvieron alrededor de Jesús, que pues las ocultaron, pero hoy están resurgiendo, saliendo del ocultamiento en el que estaban. Bueno, entonces aquí nos están diciendo que ella era la anunciadora del mensaje, de ese camino del amor, ¿no? Entonces después dice María Magdalena, empieza a contar una visión que tuvo con Jesús y dice, y aquí empieza a contarlo de las 7 potestades del ego. Dice, vi al maestro en una visión y le dije, Señor, te veo hoy en una visión. Él respondió, bienaventurada eres, pues no te has turbado al verme, pues allí donde está el nous, allí está el tesoro. Entonces yo le dije, Señor, en este instante, el que contempla tu visión, ¿es por psique que ve o por neuma? O sea, ¿es por el alma o por el espíritu? Algunos historiadores o gente que ha estudiado sobre esto traduce psique como la mente, pero es más bien como el espíritu, es por psique que ve o por neuma, o sea, es por el alma o es por el espíritu o por el alma. El maestro respondió, ni por el espíritu ni por el alma, ni por psique ni por neuma, sino que es el nous, que el nous es algo que ha sido estudiado bastante por bastantes teólogos y todo esto. El nous es como la conciencia del alma o la inteligencia del alma. Ya, vamos a dejarlo así, la conciencia del alma o la inteligencia del alma. Entonces Jesús dice que uno no ve la visión ni por el espíritu ni por el alma, sino por esa chispa divina que está en nuestro corazón, ¿sí? Por la conciencia del alma. Dice, sino que es el nous que se halla en medio de ellos dos, el que ve la visión. Y él es el que, y ahí se pierde una parte del texto. Entonces, aquí sigue. Ahí estaba cortado, entonces no sabemos más sobre esto. Y luego llega aquí. Y ahí es donde ya empieza a explicar las 7 potestades del ego. Y aquí empieza lo más extenso de este evangelio. Entonces, dice, no te he visto bajar y ahora te veo subir, dijo la concupiscencia. La concupiscencia es
el deseo o la lujuria, más o menos así. Esta es una conversación que tiene el alma con esas 7 emociones o esos 7 demonios, ¿no? Que no eran demonios, sino que eran iniciaciones o retos que María Magdalena tenía que superar para convertirse en la Cristo femenina. Bueno, entonces aquí hay una conversación entre el alma y estas 7 potestades o estas 7 emociones más densas que podemos sentir como seres humanos. Así es como lo podemos ver. O los 7 pecados capitales, más o menos así. Entonces dice: no te he visto bajar y ahora te veo subir, dijo la concupiscencia. ¿Por qué mientes si formas parte de mí? El alma respondió: yo te he visto, pero tú no me has visto ni me has reconocido. Estaba contigo como con un vestido, pero tú no me sentiste. Una vez dicho esto, el alma se fue con gran alegría. Y acto seguido cayó en manos de la tercera potestad, llamada ignorancia. Esta interrogó al alma diciendo: ¿a dónde vas? ¿Acaso no estás dominada por la mala inclinación? Ya que careces de juicio, no juzgues. El alma dijo: ¿por qué me juzgas tú a mí si yo no te he juzgado? Yo he sido dominada, pero no he dominado. No he sido reconocida, pero yo he reconocido. Todo lo que está compuesto será descompuesto, en la tierra como en el cielo. Bueno, entonces aquí vamos a empezar. La concupiscencia también puede ser como el cuerpo, como una conversación entre el cuerpo y el alma. Entonces el alma le dice a la concupiscencia: yo te he visto, pero tú no me has visto ni me has reconocido. Entonces aquí lo que nos trae esta enseñanza es que hay que reconocer el alma y dejar que el alma domine esta experiencia. Porque, ¿qué pasa? A ver, cuando nosotros caemos en la lujuria, en el deseo o en alguna de estas potestades que ella explica ahí, caemos y podemos dejarnos dominar por ellas. Y ahí digamos que esas serían como las posesiones, ¿no? Yo creo que todos hemos visto a una persona en la calle o a alguien conocido que está como poseído por la ira, por ejemplo. Me traen ese ejemplo. Pues la divinidad me trae ese ejemplo ahorita. Entonces, lo que uno tiene que hacer es volver al corazón en esos momentos en donde uno sienta como deseo, que bueno, el deseo, ahorita les explico, cómo me ha dicho María Magdalena sobre esta potestad, porque las voy a explicar así cada una. Entonces, lo que uno tiene que hacer es dejar que el alma domine sobre esta experiencia. Lo que uno tiene que hacer es volver al corazón y sentir esas emociones, sentir todo lo que ella explica aquí, pero también reconocer al alma y reconocer que el amor y el corazón son quienes lo deben guiar a uno. No el deseo, no la oscuridad, no la ignorancia, no la ira. Uno no debe dejarse dominar por esas emociones, sino que uno tiene que tener responsabilidad
y soberanía sobre esas emociones, sentirlas, aceptarlas, pero no dejarse dominar por ellas. Listo, eso les puedo decir aquí. Entonces, básicamente, el alma reconoce al cuerpo, digámoslo así, pero el cuerpo a veces no reconoce al alma, o a veces hay una incoherencia entre el alma y el cuerpo. Y lo que uno tiene que hacer es unir, como les decía ahorita, encarnar bien la luz del alma en el cuerpo, ¿no? Tener los pies bien firmes en la tierra y estar bien, encarnar ese mensaje que uno trae a la tierra, o encarnar esa luz que uno trae a la tierra, ese servicio que uno trae a la tierra, y unir el alma con el cuerpo, reconocer al alma y escucharlo, que es también un mensaje muy fuerte que ella trae, como comprender esa voz del corazón y seguir ese llamado que nos hace el alma. Bueno, voy a seguir leyendo. Dice, una vez el alma se hubo liberado de la tercera potestad, continuó ascendiendo y divisó la cuarta potestad. Tenía 7 formas. La primera forma es la tiniebla. Escuchen. La primera forma es la tiniebla, la segunda la concupiscencia, la tercera la ignorancia, la cuarta la envidia de muerte, la quinta el reino de la carne, la sexta la loca inteligencia de la carne, la séptima la sabiduría irascible. Estas son las 7 potestades de la ira, que oprimen al alma preguntándole: ¿de dónde vienes, homicida? ¿A dónde vas, vagabunda? El alma respondió: lo que me oprimía ha sido matado y lo que me atenaza ha sido aniquilado. Y mi concupiscencia ha sido apaciguada y ha sido liberada de mi ignorancia. Ok, entonces miren. El alma entonces va ascendiendo, ¿sí? Entonces primero pasa por, como en esta visión que María Magdalena está teniendo, va ascendiendo como en espiral, como en una escalera en espiral. Este es un proceso de sanación que ella nos dejó, ¿sí? Que es así en espiral, como en una escalera de espiral, como los 7 chakras, tiene que ver con los 7 chakras también, que eso era algo que ella me estaba explicando también en el libro, que entonces el alma va ascendiendo así como en espiral por estas potestades o por estas emociones con las que tiene que encontrarse para lograr el encuentro con la fuente, ¿sí? Uno tiene que trascender estas emociones, sentirlas primero, muy importante sentirlas, no darles la espalda, e ir ascendiendo así en espiral. ¿Por qué les digo que en espiral? Porque no es un proceso lineal como la sanación, ¿sí? La sanación no es un proceso lineal, es algo que nos trae este evangelio también. Es más bien como en espiral, como que uno puede bajar unas escaleras, como devolverse un poquito y seguir subiendo y seguir subiendo y seguir subiendo. Bueno. Entonces el alma primero llega a la oscuridad, después al deseo, a la lujuria. Y les voy a explicar entonces cómo me ha explicado María Magdalena que debemos trascender estas potestades. Bueno. Entonces primero se encuentra el alma con la oscuridad, después con la concupiscencia o el deseo o la lujuria.
y después con la ignorancia. En este momento es muy importante trabajar estas emociones. Bueno, entonces vamos a hablar sobre qué me ha dicho ella sobre cómo trascender esto. Todo empezó cuando yo estaba leyendo este evangelio, entonces me empezó a llegar más información, ¿no? Y no podía dejar de escribir y así. Y sentía calor en las manos y mucha energía y mucha información que venía así a mí, y no podía hacer otra cosa que escribirla porque cuando tú estás como en una canalización, tienes como que expresar esa energía o si no te da como ansiedad o te da dolor de cabeza a veces. Entonces tenía que expresarla y tenía que ponerme a escribir, tenía que materializar eso que estaba recibiendo. Entonces una de las cosas que me empezó a decir María Magdalena era que es muy importante para sanar y para trabajar estas potestades, expresarse. Me dijo que pues sí, que había que expresarse, sí, que había que sentir la oscuridad que uno tenía dentro, enfrentar la oscuridad que uno tenía dentro, sanar el interior, todo esto y expresar esa oscuridad, o sea, la oscuridad. Imagínense, me llega como una visión, ¿no? Imagínense que uno está así lleno de oscuridad, o de barro, como que está sucio por dentro, digamos, que, que tiene muchas cosas que trabajar por dentro y que está como así lleno de... Me llega como en Harry Potter que aparecen los dementores y están como sacando oscuridad hacia todo el mundo. Imagínense que uno tiene así esa oscuridad así dentro. ¿Qué hay que hacer? Pues limpiarla, limpiar esa oscuridad que uno tiene dentro. Expresarse, llorar, perdonar, sanar el niño interior. Todo esto es muy importante. Entonces ella me empezó a decir que la primera potestad, que todas las potestades como que estaban vinculadas a un chakra. Y que la primera potestad estaba muy vinculada al primer chakra claramente y también al chakra de la garganta. No sé, puede que no a todo el mundo le resuene esa información, pero bueno, eso fue lo que ella me dijo. Y entonces es muy importante para que uno se limpie y se exprese, para que no haya una dominación de estas potestades, para que la oscuridad no lo domine a uno, sino para que uno domine uno domine esa oscuridad que tiene dentro y la enfrente y la sienta y no le dé la espalda. No hay que darle la espalda, sino hay que sentirla, hay que sentir las heridas que uno tiene adentro y cerrarlas, expresarse, llorar, escribir, tener alguna forma de expresarse. Bueno, eso con la primera potestad, expresarse y limpiar toda la oscuridad que uno tenga ahí en el corazón para que no seamos dominados por ella, sino que nosotros dominemos esa oscuridad. Esa es la idea, esa es toda la idea que ella nos está como explicando, que la luz o que nuestro corazón domine esta experiencia, que el alma domine esta experiencia, que vivamos desde nuestra verdad, desde el corazón, desde el alma y no desde la oscuridad, no es del miedo, no es de la ignorancia, no es de el deseo, lo que sea. Que estas potestades no nos lleven hacia el bajo astral, sino que nosotros sepamos subirlas, trascenderlas, sentirlas primero. Pero sí, o sea, como que sepamos subir esa escalera, sepamos enfrentar esas emociones que se pueden presentar así como todos los días, así nos llega una ola de ira o nos llega una ola de tal vez ignorancia, nos llega una ola de miedo y así. Es básicamente el mensaje es que no nos tenemos que dejar dominar por esas potestades ni por
el ego, sino que nosotros tenemos que ser maestros de nuestro ego y no al revés, como que el alma tiene que dominar esta vida. Eso es lo que me llega. Sí, el alma tiene que dominar y las potestades se trascienden primeramente sintiéndolas, aceptándolas, mirándolas y luego expresándolas. Uno no se puede quedar con la oscuridad ahí dentro, sino que tiene que sacarla limpiarla, purificarse y así se puede como trascender más fácil. Eso es para cuando uno está como muy metido allá en la oscuridad, muy sumergido. Tiene que primero limpiarse, desintoxicarse, limpiar el cuerpo, limpiar la mente, limpiar el corazón, romper con ciertas creencias negativas o limitantes que uno tiene en la cabeza. Ese ya. Bueno, entonces, bueno, hay para la oscuridad, bueno, la primera forma es la tiniebla, que ya les expliqué. La segunda, la concupiscencia. Bueno, ahora, eso es bastante interesante porque miren lo que María Magdalena me ha dicho. El deseo como tal no es malo, ¿sí? Hay dos vertientes, me dijo ella, con esta potestad. Uno puede dirigir el deseo, a ver, cuando uno tiene un deseo del alma, ¿sí? Un deseo puro. Eso es puro, es bueno, viene del bien. Pero entonces ella me dijo, hay dos vertientes con esta potestad. Tú puedes dirigir el deseo a la lujuria y al apego, o puedes dirigir el deseo a la pasión y al amor. Y esto está conectado con el chakra sacro, está conectado con la energía sexual. Pero bueno, entonces ella me dijo, lo que hay que hacer es dirigir esa energía, dirigir el deseo o dirigir, sí, como nuestra energía hacia la pasión y hacia el amor y no hacia el apego y la lujuria. Eso fue lo que me dijo ella sobre esta potestad, como que hay dos vertientes. Tú puedes dirigir tu deseo hacia la pasión, hacia el amor, hacia el bien, o lo puedes dirigir hacia el apego y hacia la lujuria, que eso ya te hace caer en el pecado, entre comillas, en esta potestad que ella explica ahí. ¿Cómo se trasciende esto? Pues enfocando nuestra energía o dirigiendo nuestra energía a eso que ella me dijo, al amor, a la pasión, a hacer cosas que nos apasionen, a abrazar nuestra energía sexual y ser responsable por ella y todo esto. Pero no es, de nuevo, no hay que dejarse dominar, ¿sí? Por esto. Ok. Ahora la tercera potestad es la ignorancia. Aquí ella me dijo, y me está diciendo en este momento. Estoy recordando lo que ella me dijo porque yo, por lo general, o sea, yo a veces me siento a pensar en lo que he escrito del libro, que es extenso y no me acuerdo de casi nada, pero en este momento como que se me está desplegando la información así, me estoy acordando de varias cosas. Bueno, en la ignorancia ya me dijo que esta potestad se trascendía cuestionando lo que nos han dicho, cuestionándonos y teniendo mucho discernimiento.
en este momento más que nunca hay que fortalecer nuestro discernimiento y hay que cuestionarnos lo que nos han dicho, las religiones, nuestros papás, nuestra familia, y cómo crear nuestra propia verdad. Entonces ella me dijo que era muy, muy importante cuestionarnos, cuestionar la forma en la que nos habían educado, cuestionar las creencias que teníamos en la cabeza, que a veces hay que romper con eso, romper como con esa maleza. Me llega una visión como de estar caminando como por el bosque o por la selva, ir cortando así la maleza, así, para llegar a tener claridad. La maleza sería como las creencias que lo limitan a uno. Entonces, en la potestad de la ignorancia hay que cuestionarnos lo que creemos, lo que sentimos, lo que nos dicen las demás personas. También es como ceder nuestro poder, no hay que ceder nuestro poder, no hay que, por ejemplo, si no hay que dejar que los demás tomen nuestro poder o nos digan cuál es nuestra verdad, sino nosotros vivir en autoconocimiento, vivir bien anclados al amor y, y saber cuál es nuestra propia verdad, ¿sí? Entonces la ignorancia se trasciende cuestionándose, cuestionándose y teniendo discernimiento, rompiendo con las creencias limitantes que ya no nos sirven para esta nueva, la nueva Jerusalén que estamos creando. Cuestionarse, crear nuestra propia verdad, tener discernimiento, tener el discernimiento del corazón bien activo y no ignorar el llamado que hace nuestra alma. Eso les puedo decir. Sí, eso es lo que estoy canalizando. Bueno, cuestionen todo, cuestionenme a mí, cuestionen todo. Cuestionen todas las personas que salen por ahí a hablar de estos temas, cuestionen todo. Eso es como el consejo que quiere dar María. Y si encuentran a Dios dentro de ustedes, eso es. No ignoren el llamado de su alma. Ahora, la cuarta potestad, que es la envidia de muerte o el deseo de la muerte. Aquí, bueno, la envidia de muerte uno puede pensar que es la envidia, pero es más como hay otras traducciones que lo traducen, que lo ponen como el deseo de la muerte, ¿sí? Entonces aquí esto tiene que ver mucho con el tema del suicidio tal vez. Pero ella también me ha hablado de la envidia. Bueno, esta potestad no la tengo tan desarrollada, la cuarta. Como que me falta estudiarla un poquito más o no sé. Tal vez estudiar en mi vida cuando he sentido lo que ella explica ahí, porque me falta como estudiarla un poquito más, entonces no les puedo decir tanto qué significa eso. Pero sí es como, lo ponen como el deseo de la muerte, y ella también me ha hablado de la envidia, porque yo leí eso y dije, pues es la envidia, pero ella me dijo, empecé a ver otras traducciones y lo traducían como diferente. Entonces voy a seguir leyendo. De esta no les puedo decir mucho, la verdad. Y ya se me está extendiendo un poquito el video, entonces, bueno. La quinta, el reino de la carne. Bueno, esta sí me la ha explicado bastante.
El reino de la carne es como, ya saben, esta historia que está en la Biblia de que en el huerto de Getsemaní, em, la noche oscura de Jesús, ¿no? Él me ha contado un poquito sobre esto. Antes de la crucifixión, que él pues ya obviamente sabía lo que le iba a pasar y estaba con los discípulos, obviamente estaba María Magdalena ahí, pero eso no lo cuentan. Obviamente estaba ahí la Madre María y todo esto, pero bueno, Jesús le pide a los discípulos que cuiden, que vigilen mientras él va a orar. Y bueno, sí, a rendir su voluntad ante la voluntad del Padre y serenar su corazón mediante la oración y la meditación. Entonces él le dice a los discípulos que vigilen mientras él va a orar. Y los discípulos se quedan dormidos. Y entonces Jesús dice, como la carne es débil, pero el espíritu tiene voluntad. De esto nos habla esta quinta potestad, que se llama el reino de la carne, y es como solo darle atención al cuerpo. Entonces se trasciende yendo hacia adentro con responsabilidad y prestándole atención también al alma. Vamos a seguir. Después yo planeo hacer como todo un curso sobre las enseñanzas de Jesús. Entonces después ya veremos qué voy encontrando en el camino, veremos si llegan, pues desde que leí este evangelio yo, como cuando estoy sintiendo ira, digo, no me tengo que dejar dominar por esa emoción, ¿no? Tengo que sentirla así y expresarla y ya está, y aceptarla, pero no dejarme dominar por ella. Entonces también es como, también uno tiene que experimentar y obviamente tienes que enfrentarte con estas emociones densas para convertirte en un mago, digámoslo así, en un maestro, como lo hicieron todos, como Jesús y María Magdalena. Bueno, yo creo que estas potestades hay que tratarlas con mucha responsabilidad y mucha dulzura también. Entonces, eso, el reino de la carne es solo prestarle atención al cuerpo, en mi opinión, y como lo que ella me ha dicho. Entonces, la sexta es la loca inteligencia de la carne. Similar, es un poquito similar, como que esta de pronto es creer que somos solo un cuerpo y solo prestarle atención a las cosas externas y solo prestarle atención o apegarnos también. Muy importante el apego, porque lo que me sale decirle es que no debemos apegarnos a las cosas externas. Y ahí uno cae en esa potestad cuando se apega a las cosas externas o cuando se apega a las cosas superficiales de la vida, al cuerpo, cuando piensa que esto es todo lo que hay, que no hay un espíritu, que no hay más allá de este cuerpo, hay un espíritu, ¿verdad? Entonces, esto se trasciende teniendo como un equilibrio entre estar aquí, como es arriba es abajo, ¿no? Tener los pies bien firmes en la tierra y la mirada en las estrellas. Por ejemplo, uno cae en esta potestad cuando se apega mucho a el dinero, cuando se apega mucho a los carros que tiene, a la ropa que tiene, cuando solo alimenta el cuerpo y no alimenta también al espíritu, al alma, a la mente también. Todo este evangelio y esta potestad en particular, que es la sexta, la loca inteligencia de la carne, nos habla sobre, nos hace la pregunta de a qué estamos alimentando, ¿no? ¿Estamos alimentando a nuestro ego más que a nuestra alma? ¿O estamos alimentando solamente a nuestro cuerpo y a los deseos que el cuerpo tiene? ¿O también estamos alimentando
esa voz del alma y estamos siguiendo esa voz del alma. Bueno, sigamos con la otra potestad, que es la sabiduría irascible. Esta es como la ira. Ok. Entonces, dice, estas son las 7 potestades de la ira, que oprimen al alma preguntándole. Que oprimen al alma preguntándole, ¿de dónde vienes, homicida? ¿A dónde vas, vagabunda? El alma respondió, lo que me oprimía ha sido matado y lo que me atenaza ha sido aniquilado. Y mi concupiscencia ha sido apaciguada y he sido liberada de mi ignorancia. Entonces, es que yo creo que es muy similar cómo se trasciende todas. Aunque, bueno, es similar, pero diferente, porque todas tienen su propia energía, todas estas emociones, ¿no? Pero la ira, bueno, yo les voy a contar como mi relación con la ira, ¿no? Es como que el año pasado yo estaba sintiendo al principio del año sí, al principio del año, ya luego se me quitó, yo estaba sintiendo mucha ira y estaba sintiendo como que una parte de mí se estaba muriendo, pero a la vez otra estaba como renaciendo, digamos. Y tenía muchos síntomas físicos y tenía, pues como mi talón de Aquiles, o la cosa con la que yo más me he enfrentado en mi vida es como ciertas cuestiones en mi salud física, que no ha sido la mejor, pero ya la estamos mejorando, ya está mejor. Pero digamos que el año pasado, al principio del año, estaba bastante mal físicamente y me sentía muy débil y tenía mucho enojo conmigo misma y con todo, y estaban pasando también otras cosas que me tenían un poquito no, estaba muy enojada y me estaba evitando a toda costa sentir esa ira que necesitaba sentir. O sea, yo sabía que me sentía enojada y todo, pero como que evitaba sentir eso. Y un día dije, bueno, ya no más, ya me tengo que sentar a sentir esto. Y me di cuenta de que yo ignoraba esa ira porque tenía miedo de ella, ¿sí? Y me di cuenta de que yo no tenía la mejor relación con ese sentimiento, con esa emoción, con el enojo, ¿saben? Como que no, mi relación con el enojo no era buena, porque siempre lo evitaba y siempre, pues me daba miedo, digamos, que esa ira saliera en forma de palabras o algo así, ¿no? O que se desbordara. Entonces no quería, como la evitaba todo el tiempo y hasta que me senté en silencio a sentir lo que tenía que sentir y a llorar y llorar y llorar y llorar y purgarme mi corazón otra vez, que ya lo he hecho muchas veces, me di cuenta como, no, es que es otra emoción nomás, o sea, hay que aceptarlas y sentirlas y solo no dejarse dominar por ellas y expresarlas. Y si necesitas llorar, llora, y si necesitas escribir, escribe, y si necesitas moverte, bailar, que es como, esas son como mis 3 formas de expresar mis emociones, como llorar y moverme, bailar a veces, y escuchar música y, y escribir. Entonces me puse a escribir lo que sentía y a llorar y a llorar y a llorar. Y ya, o sea, lo que uno tiene que hacer es como limpiarse de eso que siente, pero primero sentirlo, ¿sí? Y saber que uno es humano y van a aparecer esas emociones a veces. Bueno, eso les quería contar. Es una potestad que aparece en mi vida a veces y que he tenido que aprender a manejar y a expresar, porque de esta potestad de la ira ella me dijo que había que aprender a expresarla también y había que
aprender a poner límites de forma sana, porque todas estas potestades también traen un mensaje, ¿no? Por ejemplo, la ira nos trae el mensaje como de que nos sentimos incómodos con cierta situación tal vez o con cierta persona, entonces hay que aprender a manejarla de manera sana, ¿saben? Y aprender a expresarla también, o sea, es una emoción que también merece ser sentida y expresada, ¿ok? Entonces mi recomendación es que sanen su relación con la ira, ¿saben? Porque siento que no tenemos, eso no es algo que solo me pasa a mí, no tenemos una buena relación con esa emoción, porque obviamente si se desborda frente a alguien, pues puede ser bastante hiriente a veces, pero tenemos que aprenderla a manejar y a expresar de una forma sana y responsable. Eso es todo. Bueno, entonces ella dice, estas son las 7 potestades de la ira o las 7 potestades del ego que oprimen al alma preguntándole, ¿de dónde vienes, homicida? ¿A dónde vas, vagabunda? El alma respondió, lo que me oprimía ha sido matado y lo que me atenaza ha sido aniquilado, y mi concupiscencia ha sido apaciguada y he sido liberada de mi ignorancia. Entonces el alma pasa por todas estas potestades y las trasciende y se libera, ¿verdad? Se siente como libre. Bueno, ya vamos a acabar. Dice, he salido del mundo gracias a otro mundo, desde un mundo se ha borrado una imagen gracias a una imagen celestial. En adelante alcanzaré el reposo del tiempo, entre paréntesis aparece Kairos, de la eternidad del tiempo, entre paréntesis aparece Cronos, voy al silencio. Entonces, he salido del mundo gracias a otro mundo, desde un mundo. O sea, he salido del deseo, he salido de estas 7 potestades, no me he dejado dominar por ellas, gracias a otro mundo que en mi opinión sería como el mundo espiritual, como ese mundo de amor, desde un mundo, o sea, desde este mundo. Se ha borrado una imagen gracias a una imagen celestial, o sea, he reconocido mi imagen divina, he reconocido que estoy hecha a imagen y semejanza de Dios y he encarnado, como les dije, he encarnado esa luz de mi alma y gracias a esa imagen divina o a esa naturaleza divina he borrado como una máscara que tenía, una máscara llena de ilusiones, una máscara ilusoria, una cara que no era mía, una imagen que no era mía. Y he salido o me he quitado esta máscara. A ver, ¿cómo es que a ver. Mi rostro ha salido de todas estas caras o de todas estas máscaras ilusorias que tenía, gracias a que reconocí mi verdadera naturaleza, mi naturaleza divina. Y gracias a que salí de estas potestades para el encuentro con la fuente primordial de la vida. Wow, muy profundo. Gracias, María Magdalena. Bueno, en adelante alcanzaré el reposo del tiempo, Kairos, de la eternidad del tiempo, Cronos, voy al silencio. Entonces ya después de pasar por todo lo caótico que pueden ser estas potestades, ¿no? Ya me voy al silencio, ya me voy a la eternidad del tiempo, ya me voy a encontrarme con la fuente y estar en silencio. Estar en paz, sí. Como que uno tiene que enfrentarse con estas iniciaciones para estar en paz. Dicho esto, Marian permaneció en silencio. El maestro había hablado con ella hasta aquí. Entonces Andrés habló y dijo a los hermanos, decid
¿qué os parece lo que ha dicho? Yo, por mi parte, no creo que el maestro haya dicho estas cosas. Estos pensamientos difieren de lo que conocemos. Entonces aquí Andrés está expresando su miedo a lo desconocido. Bueno, voy a seguir porque si no me empiezo a hablar más de los discípulos y pues ya se me está extendiendo el video. Que ya sabía que iba a ser bastante extenso, pero está bien. A estas cosas hay que dedicarles el tiempo que se merecen, ¿verdad? Pedro respondió: ¿ha hablado el maestro con una mujer sin que lo sepamos y no manifiestamente de cosas que ignoramos, de modo que todos debamos volvernos y escuchar a esta mujer? ¿Acaso la ha preferido a ella que a nosotros? Bueno, aquí Pedro está expresando su ignorancia y su miedo también a lo que no conoce. Entonces Mariam se echó a llorar y dijo a Pedro: Pedro, hermano mío, ¿qué hay dentro de tu cabeza? ¿Crees acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma? ¿Que he inventado esta visión o que miento respecto al Salvador? Entonces Levi, o sea, Mateo, que no sé por qué le pusieron Mateo si se llamaba Levi Ben Alfeo, pero bueno. Entonces Levi tomó la palabra y dijo: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo arremetiendo contra una mujer como hacen nuestros adversarios. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros. Más bien, arrepintámonos y revistámonos del hombre perfecto en su totalidad. Dejémosle arraigar en nosotros y crecer como Él nos lo pidió. Partamos y prediquemos el Evangelio, sin establecer otros preceptos ni otras leyes fuera de aquellas de las que Él fue testigo. Luego que Levi hubo dicho estas palabras, se pusieron en camino para anunciar y predicar el Evangelio según Mariam. Bueno, listo. Ahí está. Ahí, como podemos ver, los apóstoles estaban apenados, pues habían pasado por un momento traumático, como lo fue la crucifixión. Y Levi sale en defensa de María Magdalena, la defiende y dice: si el Salvador cree que ella es digna de recibir estas enseñanzas, ¿quiénes somos nosotros para juzgarla, no? Más bien, revistámonos del hombre perfecto, o sea, volvamos a nuestro corazón y vayamos a predicar el mensaje, que es como, bendito sea Mateo, ¿no? Es lo que todos tenemos que hacer, en vez de pelear o en vez de sí distraernos, más bien ponernos en marcha y predicar el mensaje, nuestro propio mensaje y nuestra visión del mundo. Recuerden que en este momento estamos en un punto en el que, bueno, aquí ya vamos a hablar de otra cosa que necesito compartirles ya. Estamos en un momento en el que hay que hay que decirnos la verdad a nosotros mismos y hay que hablar y hay que dejar de guardar secretos, incluso con nosotros mismos. Nosotros mismos también tenemos secretos con nosotros mismos, ¿saben? Como que hay cosas que no nos gusta admitir y es momento de admitirlas y de no vivir en negación de las cosas que no queremos ver. Hay que aceptar esos secretos que tenemos. No tienen que hacer un video y ponerse a hablar sobre lo que sienten o sobre sus secretos, solo tienen que, por ejemplo, escribirlos o admitir que, por ejemplo, no sé, algún mal hábito que
tenían o que tuvieron o que tienen y que no le cuentan a nadie o no sé, cualquier secreto que tengan, la verdad es que no, en este momento no se van a sostener los secretos tanto globalmente como en nuestro pequeño mundo, en nuestra familia. Siento que se están revelando muchas cosas en nuestra familia, dentro de nosotros, en el mundo, y no es momento de guardar secretos en verdad. Si ustedes tienen un mensaje que dar, denlo. Si ustedes quieren decirle algo a alguien, díganselo. Si ustedes ya no pueden cargar más con un secreto que saben, ya es hora de revelar los secretos y es hora de revelar lo que tenemos en nuestro corazón. Bueno, ya em, ya, yo creo que ya lo puedo dejar ahí. Em, Muchas gracias por ver, les mando mucha luz y mucho amor. No, los secretos ya no se van a sostener. Em, sí, no guarden secretos ni con ustedes mismos. Sobre todo no con ustedes mismos. Díganse la verdad. Dejen que su corazón les diga la verdad que necesita expresar. Están llenos de amor todos, Dios los bendice, Dios los llena de amor. Muchísimas gracias por escuchar. A mí me apasiona mucho recuperar el verdadero mensaje de Jesús y traer de nuevo a María Magdalena. Recuerden que es un momento para amar, para servir y para vivir en autoconocimiento. Ese es el mejor camino. Les agradezco mucho y nos vemos luego. Adiós.